José. Ya, dice que sí. Ok, El está anfitrión grabando. está grabando. Sí, gloria a Dios, está grabando. Amén. Bueno, ¿dónde íbamos? Bendito sea el Señor, parece que... Nos quedamos en, bueno, la composición del hombre, ¿no? Del alma, para Del qué sirve alma, el alma, para qué sirve el el alma. espíritu, el cuerpo. Perfecto. Bien, el punto exacto, bueno, bien. Se quedó exactamente Eh, donde dice usted que el cuerpo es la parte que interactúa entre Perfecto, entre lo perfecto. espiritual y lo físico. Gracias. Amén, hermano José. Sí, exactamente. Yo les decía que si en este momento estuviera hablando mi alma, ustedes no me podrían escuchar partiendo inicialmente en la idea de que no me podrían ver, ¿ok? Eh, Porque es algo inmaterial, es algo que es intangible. El cuerpo simplemente sirve para conectar con la parte física. Amén. Yo les digo esto a los hermanos, les digo que cuando veo a una persona, pues lo veo a ustedes, veo a un amigo, yo le digo, oye, qué bien te queda esa camisa, ¿verdad? Le digo, oye, qué bien estás. Le digo, qué bien se te ve ese traje que tienes, ese pantalón que tienes, se te ve muy bien. Pero nunca le voy a decir a alguien, oye, qué bien se ve tu alma. O le voy a decir, oye, qué bonita se ve tu alma. Porque no voy a poder ver el alma, ¿ok? Entonces, la Biblia da mucho pie, muchachos. La Biblia complementa muy bien este tema. Cuando yo comienzo a mirar este tema, comienzo a leer la Biblia, yo me doy cuenta que por todas partes la Biblia habla de la estructura y de la composición del hombre. Me ayuda a entender mejor lo que tiene que ver con el mundo sobrenatural, con el mundo eterno. Una de las de las cosas más difíciles acerca de las cuales hablar, mis amados, una de las cosas más difíciles que me ha costado a mí como predicador hasta el día de hoy es hablar acerca de la eternidad. ¿Por qué les digo eso? Porque hablar de la eternidad desde una perspectiva física es algo difícil de entender, es algo difícil de comprender. Y voy a hacer, bendito sea el nombre de Jesús, hermano José, esto sí tiene que quedarnos bien grabadito. Esto tiene que quedarnos bien grabadito, todo con audio muy bien, porque ya nos vamos a introducir en síntesis a lo que tiene que ver con en materia, ¿verdad? Les voy a dar un pequeño ejemplo acerca de lo que significa la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, hay un sinónimo que es el tema de la predestinación del hombre, ¿verdad? Acerca de la predestinación. El fin de semana pasado yo estaba hablando de esto. El apóstol Pablo, como sabemos, escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre inspirado por Dios, llamado ministerio poderosísimo, ministerio internacional. Después le hablaré de un punto exacto acerca de por qué quedan 11 apóstoles y por qué Pedro debió haber sido la cabeza de la iglesia. Las 13 cartas debieron haber estado escritas por el apóstol Pedro. La carta de Filipenses debió haber dicho Pedro, siervo de Jesucristo. A los santos que están en Filipos, a los santos que están en Éfeso. Sin embargo, el nombre de Pedro no está ahí, sino está el nombre de el apóstol Pablo. Si la carta de los Hechos no estuviera en la Biblia, nosotros no entenderíamos la Biblia. Nunca podríamos entender la Biblia si la carta de los Hechos no estuviera en el Nuevo Testamento, porque el libro de los Hechos termina hablando de un hombre como cabeza de la iglesia llamado el apóstol Pedro. Podemos ver eso en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde habla acerca de Ananías y Zafira, el que presidía la iglesia era Pedro. Pero si la Biblia hubiese terminado los evangelios con el evangelio de Juan y después de Juan apareciera la carta a los romanos y la carta a los romanos dijera Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Roma, nosotros quedaríamos contra la pared. ¿Y quién es este hombre? ¿De dónde apareció? La Biblia no dice que caminó con Cristo, la Biblia no dice ni de dónde era. ¿Quién es Pablo? Ok. Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, pero todos los exégetas bíblicos, los estudiosos bíblicos, coinciden en que
la carta más difícil de entender del apóstol Pablo, la carta más difícil de entender, todos coinciden en lo mismo. La carta más revelacional que tiene Pablo, la carta más profunda que tiene Pablo, porque parece ser que los otros asuntos se ocupan acerca de los problemas que habían dentro de la iglesia, pero la carta de Efesios supera lo gramatical y Pablo se va a cosas mucho más profundas, a cosas mucho más revelacionales, a cosas increíbles. La carta de Efesios es increíble. Ustedes me dirán, bueno, pastor, también tenemos que hablar de Hebreos. Bueno, Hebreos es la perla del Nuevo Testamento en cuanto a cuestiones de doctrina, en cuanto a quién es Jesucristo y el ministerio de Cristo. Solamente la carta de Pablo desbarata, carta de Hebreos desbarata más de una doctrina barata, discúlpenme el término, más de una doctrina satánica que hoy tiene mucha gente. La carta de Hebreos es increíble, pero en cuanto a lo revelacional, en cuanto a lo profundo, en cuanto a una dimensión mayor de gloria, la carta de los Efesios supera todas las expectativas. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Efesios. El capítulo 1 del libro de Efesios, bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 1, vamos a mirar algo aquí poderoso. Amén. Vamos a mirar algo poderoso. Estamos hablando acerca de eternidad, ¿verdad? Estamos en la estructura y composición del hombre, el primer tema, estamos hablando acerca de eternidad. Estamos mirando algo acerca de la eternidad de Dios. El capítulo de Efesios, el capítulo 1, en el versículo 3, 4, en el versículo 3 y 4, vamos a leer hasta el 6. Dice, bendito sea, ¿ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Versículo 4 dice algo increíble. Dice, según nos, lean ustedes por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos, ¿qué? Nos escogió. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Amén. santos. Aparece la palabra escoger. Sí. Esto se interpreta como la elección, ¿verdad? Cuidado con Elección. Una cosa es la predestinación, otra cosa sería la elección. Está diciendo que Dios nos escoge. Yo estaba predicando el fin de semana en un evento para jóvenes y el Espíritu Santo me guiaba a hablarle acerca de esto. ¿Por qué, mis amados? Porque hay gente que no sabe para qué nació todavía. Hay gente que no entiende su propósito. Hay gente, la psicología ha utilizado un término que se llama angustia existencial. La gente sufre de angustia existencial. La gente no sabe por qué nació. La gente cree que es un error anticonceptivo. La gente cree que nació porque sencillamente el viejo y la vieja se unieron y ellos son el resultado de una noche de pasión o como dicen por ahí de un desliz. Hay gente que habla de un desliz y ya la mujer quedó embarazada y el chico nació y la mamá lo dejó y nunca tuvo un padre y una madre y se cree que el nacimiento es un error. Hay mucha gente que cree eso. Yo creí eso. Mi mamá a los 10 años me dijo, tú eres el peor error que yo he cometido en toda mi vida. Y eso me dañó. Fue un dardo del diablo en el corazón. Fue un proyectil del fusil de Satanás que traspasó mi corazón. Yo creía que no tenía propósito. Pero cuando yo veo que la Biblia dice, aquí hay un detalle importante. La Biblia está diciendo que Dios nos escogió antes. Aparece el adverbio de tiempo. Antes. Ese antes a mí me cambió la vida. Antes de que el mundo fuera creado. La pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros antes de que el mundo fuera creado? Es una pregunta válida en contexto a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Cuando yo le pregunto esto a la gente, ¿dónde estabas tú antes de que el mundo fuera creado? ¿Dónde estabas? Porque la Biblia dice que Dios te escogió. Algunos dicen, pastor, en el pensamiento de Dios, pero yo le digo a la gente, Dios no escoge un pensamiento.
Dios no escoge un pensamiento. Si yo tengo 3 sillas, digo voy a escoger esta y las otras 2 las yo escojo porque se encuentran ahí. Si nosotros pudiéramos ver a Dios antes de que todo fuera creado, antes de que el universo fuera creado, antes de que todas las cosas fueran creadas, nosotros veríamos a Dios en la calle de lo que no es, con la esquina de lo que no existe. Dios es absoluto. Dios es eterno. Uno de los nombres de Dios que usan los judíos para hablar es acerca de el Olam. Olam es eterno. Elohim es creador. Shaddai es todopoderoso. Adonai es Señor. Pero Olam es eterno. Significa que Él es antes del inicio y Él es después del final. Después de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo que hay en la existencia del universo infinito es creado. Eso se encuentra en el libro de Apocalipsis. Él tenía una intención en su mente. Él tenía una intención en su corazón. Yo leo en el libro de Isaías cuando Dios habla y dice, yo creé la tierra. Y él dice, para que fuese habitada la creé. Dios está diciendo que la intención que había en su mente, esa palabra es importante, intención. El apóstol Pablo en el libro de Romanos habla de la intención del Espíritu. O sea, hay un deseo en el corazón de Dios por hacer algo, un propósito. Todo en la Biblia tiene propósito. Esa palabra me encanta, es una de las palabras más profundas que hay en la Biblia. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él nos escogió para algo, pero nos dice antes de la fundación del mundo. Claramente el tema no queda totalmente resuelto. Claramente el tema queda para nosotros comenzar a indagar más. Que nazca en nosotros ese deseo de decir, oye, pero aquí hay algo que no me llena completamente. Yo necesito saber. Pablo dice en el libro de Colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Pablo dice cosas muy poderosas. Pablo dice, mientras que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. La plataforma, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a mirar la parte física. La gente está muy amañada aquí en la tierra. La gente le gusta estar aquí en la tierra, le gusta vivir bien, la gente le tiene temor a morir. La gente no dice de aquí. Si un hombre, creo que se volvería más rico que Bill Gates o que Jeff Bezos, de todos los multimillonarios del mundo, porque la gente no quiere salir del plano terrenal. Sin embargo, la eternidad nos está hablando a nosotros de que hay algo más allá del plano terrenal en el que nosotros vivimos. El apóstol Pablo es como si nos estuviera diciendo que nosotros fuimos traídos de la eternidad y puestos en un mundo físico, en un mundo temporal. Y eso a mí me impacta. Eso a mí me impacta. Significa que nosotros tenemos una naturaleza eterna, mis amados. Nosotros tenemos una naturaleza eterna. Entonces quiero lanzarles la pregunta a ustedes. ¿Dónde estábamos nosotros en el momento que Dios nos escogió antes de crear el mundo, antes de crear España, antes de crear Colombia, antes de crear Europa? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? La mente de él estábamos. ¿Éramos simplemente un pensamiento o ya existíamos? Es una buena pregunta esa. Sí. Creo que Seguramente, nosotros miramos. seguramente ya existiríamos cuando él ya dio por hecho que tenía eso ya para nosotros. Amén. Ahí es un punto bueno, porque yo digo, ¿dónde estábamos? La gente, sí, normalmente escucho que dice, bueno, estábamos en la mente de Dios, pero eso significa que no existíamos todavía. Pero Porque estar en la mente es un pensamiento, pero existir y ya estar me lleva a que Dios puede determinar eso. Bien, es importante y llego al punto de poder generar en ustedes una inquietud. Amén. Entonces, una respuesta es que estábamos en la mente. Significa que
Estar en la mente es tener un pensamiento de un proyecto, ¿verdad? Yo digo, bueno, tengo el proyecto de comprar un terreno y hacer una casa hermosa de aquí a 10 años. Por eso es un proyecto. Sí. Eso es algo que lo tengo premeditado de hacerlo en algún momento, hipotéticamente hablando, mas no es una realidad. Quiero llevarlos a otro punto que nos habla también de ese tema. Vamos a ir a Romanos. Vamos a Romanos. En el capítulo 8. Bendito sea Dios. Amén, bendito sea el Señor. Dice ¿En qué versículo? Romanos 8:29. Dice la palabra del Señor, bendito sea Dios. Romanos 8, versículo 29 y 30. Sí, bueno, aquí. 29 y 30. Dice la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Sí, aquí ya aclara que existen y que no eran un pensamiento. Pero si se dan cuenta, la palabra que aparece, la misma que aparece en Efesios, porque a los que ¿qué? La destinó Antes. Antes. Amén. Dice a los que conoció. antes. A mí me encanta eso cuando dice antes. O sea, en ese antes no existía la tierra. En ese antes no estábamos aquí, Pastor Ricardo. En ese antes usted no era ministro del Evangelio ni estábamos teniendo una clase por Zoom. Y había un tiempo donde había existencia y ya nosotros estábamos ahí. Eso me parece increíble. Increíble, sí. Durante años nosotros hemos hablado de cuerpo, alma y espíritu. Hay hermanos que dicen que, bueno, mírenme, el idioma original nuestro no es el español, ni es el castellano, ni el francés, ni el italiano, ni el mandarín, ni el nada de eso. El idioma original nuestro es un idioma celestial. El apóstol Pablo dice que hay lenguas terrenales y hay lenguas celestiales. Amén. Estamos hablando de una preexistencia. Estamos hablando de una preexistencia. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Perdón, sigamos leyendo aquí más un poco, lo que decía el hermano José, aquí aclara un poco más. Porque a los que antes conoció, ahí aparece el término conocer, no está en Efesios dice que nos escogió, pero aquí dice que nos conoció. Para que tú puedas conocer algo, tú necesitas verlo. Porque no hay forma que tú puedas conocer algo sin que no lo veas. Por ejemplo, yo conozco, qué sé yo, Inglaterra. Bueno, yo he visto fotos, conozco algo, he visto algo, pero no puedo decir que conozco algo que no he visto. Tengo que mirarlo a los ojos. El Salmo 139 dice que desde que estaba en el vientre, dice que Dios nos conoció. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Sí. Y tú me miraste a los ojos. Dios nos vio desde que éramos nosotros, pero ahí ya estábamos manifestándonos. El libro de Eclesiastés dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Amén. O sea, está diciendo que aunque estamos en la tierra, somos seres eternos. Si no me falla la memoria, Eclesiastés 3:11. Esa cita también nos hace una alusión bien hermosa a esto que estamos hablando. Eclesiastés capítulo 3, el versículo. Hay un pastor que también se va a sumar por la mañana. No pudo establecer contacto, le está predicando en el campo. Probablemente para el jueves, si Dios permite,
Sí, correcto. Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ya, bien, desde el versículo 10, yo he visto, dice el predicador, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Aquí está hablando de los seres humanos, los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y aquí hay algo que Dios habla, es una definición acerca del pensamiento de la humanidad. Dice, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Amén. O sea que el ser humano es eterno. Amén. Vamos avanzando. El otro texto donde nosotros podemos ver, ya se lo voy a dar en un momento, un texto que complementa un poco más, pero quiero escuchar sus opiniones acerca del tema. Pastor, esto que estamos aquí apuntando, luego se da algún tipo de archivo o algo para, ¿o no? Sí, esto dentro. Perdón, hermano José. Esto que nosotros estamos escribiendo aquí ahora, ¿luego lo tenemos en algún tipo de archivo o nosotros lo escribimos? ¿Cómo es esto? Son notas. Son notas. Ustedes van tomando nota, lo van teniendo nombre por nombre, materia por materia, para que vayan tomando nota. Cuando necesitemos mirar el resto, eso que le estoy dando acerca de la introducción hace parte de algo con lo que yo encabezo los estudios. Es más de lo que lo comenté, lo que Dios me ha regalado, lo que he desarrollado de una manera más personal. Sí tengo que hacer el bosquejo. Tengo que bosquejarlo, pero es bueno que ustedes puedan tenerlo. Amén. Ustedes van tomando los textos, los nombres. Igual pues hay un formato general, pero punto por punto. Eso sí no lo tengo bosquejado, hermano José. Tienen ustedes que irlo escribiendo. ¿Ven? Tienen ustedes que irlo manejando con sus apuntes. Todavía seguimos en la eternidad. No he hecho la introducción completa para entrar a lo de estructura y composición del hombre. Amén. Quiero que quede muy bien comprendido el concepto. Amén. Bien. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros antes de llegar al plano terrenal? Partiendo de la idea de que todo lo espiritual fue primero que lo natural y que lo terrenal. Amén. Todo lo espiritual fue primero que lo terrenal y que lo físico. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 3? Bueno, habla sobre la fe, ¿no? Hebreos. El versículo 3. Amén. Hebreos 11:3. Amén. Ok, aquí lo tengo yo. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho lo que no se veía. Lo físico, lo terrenal y lo tangible es un resultado, mis amados, de la existencia del mundo espiritual. Todo lo físico procede, todo lo visible procede de lo invisible, todo lo natural procede de lo sobrenatural y todo lo temporal procede de lo eterno. Es lo que está diciendo el texto. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué poderoso, qué poderoso. Todo viene del mundo espiritual. Miren esto que yo les voy a comentar aquí. ¿Cuál fue el primer hombre que comenzó a escribir lo que hoy conocemos como la Biblia? ¿No fue Moisés?
Amén. Moisés. Moisés es el primer hombre que comienza a redactar la Biblia. Supongamos que no fue Moisés, supongamos que fue Abraham. Abraham existió 2000 años después de que el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Comenzando a contar desde el huerto del Edén, no desde la creación. Atención a eso, desde el huerto del Edén. Si Abraham fue el primer hombre que comenzó a escribir la Biblia, ¿quién le contó a Abraham que había existido un hombre que se llamó Noé y que tuvo 3 hijos y que Dios le dijo que construyera un arca? Mismo Dios. ¿Quién le dijo? Mismo Dios, ¿no? Pastor, el Génesis le fue revelado a Moisés y Moisés se sentó a escribir. ¿Cuándo escribió Moisés? En el momento que tuvo 40 años desocupado en el desierto, después de que salió del imperio egipcio. Dios le reveló todo a Moisés. Igual nosotros podemos verlo de una manera muy natural, ¿verdad? Ah, bueno, sí, Dios le reveló a Moisés, Dios le dijo, ¿cómo supo Moisés con tanta exactitud los nombres? ¿Cómo supo con tanta exactitud todo lo que había ocurrido? Que Abraham se llamó Abraham, que existieron. Moisés le lleva casi 500 años o un poco más a Abraham de existencia. Vivieron en periodos diferentes. ¿Cómo pudo Moisés saber todo lo que ocurrió en el libro de Génesis? Todo. El sueño que tuvo José, cómo se presentó a Faraón. No había videos grabados en YouTube para que él lo hubiera mirado. Lo que les estoy diciendo esto, mis amados, la Biblia comienza a escribirse de una manera retrospectiva. La Biblia comienza a escribirse de una manera retrospectiva, porque la Biblia no comienza escribiéndola Adán en el huerto. Ahora, ¿cómo supo que estuvo Adán en el huerto? ¿Cómo supo de que la serpiente engañó a Eva? O sea, son datos de que uno dice, bueno, sí, Dios le reveló, pero ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en el cuidado que Dios tiene, en la delicadeza y en el detalle que Dios tiene de hablar punto a punto específicamente. Es como si Dios se sentara con Moisés y le dijera, mira, hijo, necesito que escribas esto, y comienza a escribir como contando una historia. De hecho, habla acerca de las emociones que vivió Jacob cuando le dijeron que su hijo vivía nuevamente. O sea, a detalle, Dios le dice todo el Génesis. Ahora, la Biblia comienza a escribirse en retrospectiva, pero la Biblia termina escribiéndose, Pastor Ricardo, en prospectiva. Porque Juan es el último hombre que escribe en el Nuevo Testamento y Dios a Juan le muestra todo lo que iba a suceder, que aún no ha sucedido todavía. O sea, Dios toma, Pastor Ricardo, nosotros vivimos en un tiempo que se llama el tiempo Cronos. Sí. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos, el tiempo que podemos cronometrar, el tiempo que se puede medir. Dios vive, les hago la pregunta, mis amados, ¿Dios dónde vive? ¿En el futuro? ¿O Dios vive en el pasado? ¿O Dios vive en el presente? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque Dios toma a Moisés y lo mete casi 3000 años antes de que Moisés viviera. Dios mete a Moisés 3000 años antes de que él viviera. Y Dios toma a Juan. Juan es el último hombre que comienza a escribir la Biblia. Por eso les digo, la Biblia comienza a escribirse en retrospectiva, hacia atrás. Pero cuando se termina de escribir, se termina de escribir hacia adelante. Dios toma a Juan y lo mete más de 2000 años, más de 3000 años después en el futuro. Porque la Biblia dice que Moisés ve. Ahora no es que Dios le habla a Moisés y le dice que escriba, sino Dios toma a Juan y Juan ve, dice la Biblia. Juan ve el futuro que ni siquiera ha ocurrido para nosotros. Dios mete a Juan en el tiempo, en la máquina del tiempo que nos han mostrado en películas,
Dios lo mete en la máquina del tiempo y lo lleva más de 3000 años atrás, porque Juan ve el milenio son 1000 años. Estamos en el año 2020 y todavía no han ocurrido cosas que Juan profetizó y que Juan vio hace 2000 años atrás. 2000 años después no han ocurrido cosas y él habla del milenio y aparte del milenio habla del juicio y aparte del juicio habla de la nueva Jerusalén. O sea, Juan viajó en el tiempo más de 5000 años aproximadamente. Entonces les hago una pregunta. ¿Dios vive en el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Dónde vive Dios? Creo que es un solo y absoluto presente. No tiene tiempo. Amén. Sí, Dios es atemporal. sí. Dios es atemporal. Dios vive en un presente eterno y continuo. Amén. Y se puede mover. Él no se limita por el tiempo que nosotros tenemos. A mí me parece maravilloso. Yo me maravillo con cada cosa de esta. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Abraham vio el día de Cristo. Eso también me parece poderoso. Abraham vivió y Dios lo llevó 2000 años más tarde a ver a Jesús muriendo en una cruz y resucitando. Me parece poderosísimo, me parece increíble, me parece muy poderoso. Entonces, hablando de la eternidad, significa que nosotros venimos de la eternidad al tiempo presente. No es así. ¿Qué opinan ustedes? Dios nos trajo de la eternidad y nos metió en el tiempo presente. Bueno, ¿Dónde estaba usted, hermano José? yo estaba donde Dios quería que estuviese en ese momento, que era no estar aquí todavía. Yo estoy aquí en el momento preciso que Dios, yo estoy aquí en el momento preciso que Dios ha querido que esté aquí. Gloria a Dios. Amén. En la eternidad no tiene presente, la eternidad no tiene fin. Sin embargo, hubo un momento donde Dios empezó a crear todas las cosas. Hay algo poderoso cuando el apóstol Pablo dice que nosotros ahora vemos como por espejo, pero allá veremos nosotros las cosas cara a cara. Ok, vamos al libro de Génesis. Aleluya. Vamos al libro de Génesis. A ver si me Génesis acuerdo. capítulo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. En el principio, ¿no? Versículo 1, pastor. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Ajá. Este es el otro versículo donde aparece los tres componentes del hombre, aparecen en el mismo versículo. Solamente lo tendremos en Tesalonicenses y lo vamos a tener en Génesis. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Bien. Jehová Dios formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ok, vamos a intentar desglosar este texto. Aquí es el momento donde Dios toma al hombre, lo pone sobre la tierra y cuando el texto finaliza, dice que el hombre finalmente llegó a ser. Eso es lo que dice la Biblia. Llegó a ser Muy buena. un ser viviente. Cuando menciona la palabra viviente, significa como del plano terrenal y del plano temporal. Pero Dios hizo varias cosas aquí. ¿Qué hizo Dios, Pastor Ricardo, hermano José? Compactó al hombre. ¿Por qué decimos que compactó al hombre? Cuando dice que formó al hombre, está hablando acerca del barro, está hablando acerca de la tierra, está hablando acerca de la figura del cuerpo.
El hombre que Dios crea, que Dios forma y que hace con sus manos es a Adán. Porque de ahí en adelante, aunque Dios forma al hombre, eso lo dice el libro de los Salmos, dice que tú me formaste en el vientre de mi madre. Dios comienza a hacer un proceso de engendrar, hacer un proceso de crecer, hacer un proceso de formar el cuerpo del hombre. Pero en el libro de Génesis, Dios hace el prototipo del hombre que todos vamos a llegar a ser. Se supone que Adán en el huerto tenía de 25 a 30 años. No fue un bebé, no tuvo un proceso de engendrar, no tuvo un proceso de formación, sino llegó a ser lo que nosotros conocemos un hombre hecho y derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando crea al hombre? Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Eso nos da a entender algo a nosotros, que lo que Dios estaba formando era la parte física, era la parte terrenal, era la parte manifestada físicamente, el cuerpo, porque estaba trabajando con el polvo. Después de que Dios pone al hombre, mis amados, y hace la figura, hay algo que Dios pone dentro de él y hay algo que Dios sopla dentro de él. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Dios está creando la parte física porque ya existía de Adán algo que se llamaba su alma. Amén. Significa que Dios crea un cuerpo, pero hay un alma que ya está preparada, que ya tiene una existencia, que ya se encuentra en la eternidad. Dios la pone dentro del cuerpo del hombre. Primero Dios crea el cuerpo. Segundo, compacta el alma con el cuerpo. Y en tercera medida faltaba algo para que el hombre llegara a ser un ser viviente. ¿Qué faltaría? Espíritu. El Espíritu de Dios, ¿no? Correcto. Correcto. El Espíritu de Dios. ¿Qué dice Santiago 2:26? Santiago 2:26. Santiago 2:26. Este texto es importantísimo. Santiago 2:26. Amén. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin el Sin el espíritu. espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué pasa si un cuerpo tiene, qué pasa si un cuerpo tiene espíritu pero no tiene alma? O sea, ahí el texto nos está diciendo que el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿verdad? Ajá. El cuerpo sin el espíritu. Pero ¿qué pasa un cuerpo con alma solamente? Con alma. Un cuerpo que tenga alma y no tenga espíritu.